claro, yo iba a decir que lo primero que quería decir es que Concepción Valdés, ya ha estado aquí 3 veces y que por eso no necesita presentación, pero la última vez hace ya algún tiempo. Hace 5 años, entonces sí, posible renovar la presentación. Es profesora de matemáticas de la Universidad de La Habana, Cuba, es cubana, y estudió allá y se doctoró en Moscú, en una de las más ilustres universidades moscovitas, en Moscú. Y tiene una dedicación investigadora y profesoral al análisis matemático, es profesora en su universidad, y también una intensa actividad en historia y muy particularmente en la aplicación de la historia a los problemas que los profesores tienen en el aula o, sin necesidad de a los problemas, a las oportunidades que saber historia da a un profesor para tener herramientas de solución en el aula, en el manejo del aula. Sobre eso, con Carlos Sánchez, un compañero de Vita y de Matemática, de las dos cosas. Tienen escritos también unos libros de divulgación de la matemática, de biografías muy interesantes. En Nibola hay algunos de ellos, algunos los conoceréis. Y si no, el próximo día del libro, que acaba de pasar, pues recordáis que hay que regalar libros de este tipo. Y en principio, nada más. Anunciaros también que mañana va a dar otra charla más, contenido matemático más especializado, a esta misma hora, pero en otra aula, análisis, pero que quien quiera asistir pues también está invitado, ¿no? Sí, en el aula 102 a esta misma hora. Esa tendrá otro carácter. Esta conferencia, como veis, es paradojas en la problematización del cálculo, tiene que ver con los, como habéis visto en el resumen, con los problemas que surgen al enseñar, comparar la enseñanza formalizada con la historia de los temas, y la de mañana pues será más histórica, con un nivel matemático un poquito más para entendidos, para gente que entienda más de lo que se está hablando. Sobre teoría de las medidas. Muy bien, pues nada más. Decirte que es un placer una vez más que estés aquí. Para mí. Y que tuyas la palabra. Gracias. Bueno, voy a empezar precisamente agradeciendo a Luis y a Manuel la oportunidad que me han dado de volver a estar aquí en La Rioja, que hace 5 años no venía, he venido unas cuantas veces y no recuerdo exactamente cuántas. Y bueno, siempre la verdad que me he sentido muy bien acogida y con mucho placer de estar aquí con ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar, como ya Luis comentó, sobre las paradojas en la problematización del cálculo. Es sobre el cálculo, pero el cálculo, sobre todo aquí en España, yo sé que incluso está en el bachillerato, forma parte del currículo de bachillerato, no solamente en las universidades, en Cuba no, en Cuba por ahora, creo que ahora quieren incluirlo nuevamente, porque ya estuvo y desapareció. Ustedes saben que los currículos van variando mucho, pero bueno, la experiencia nuestra se basa fundamentalmente en la universidad. Y también Luis hablaba de los libros de Nibola, y justamente un libro que pero Nibola últimamente publica bastante poco, y hace un libro que hace 5 años que le hemos entregado, es precisamente relacionado con las paradojas, y de ahí un poco surgió, en ese tipo de trabajo un poco divulgativo, digamos, de la matemática, surgió la idea de este tipo de problemática paradójica, utilizarla en el resolver o tratar de resolver o contribuir a resolver algunos de los problemas que al día a día se nos presentan a todos los que damos clases de matemáticas. Y aunque yo voy a hablar primero voy a hacer una introducción general, pero los problemas concretos, las paradojas a las que me voy a referir, por supuesto, están dentro del cálculo, porque bueno, es mi área de especialización. Pero yo estoy segura que una idea muy semejante se puede hacer con cualquier otra área de la matemática, como el álgebra, la geometría, y todas ellas se prestan perfectamente bien para lo mismo. A ver si le doy aquí. Bueno, primero vamos a comentar algunas opiniones y algunas cuestiones que han dicho algunos pensadores matemáticos unas veces y otras pues no siempre exactamente matemáticos, pero sí muy interesados también en la matemática,
pero que le vamos a llamar metaparadojas de la matemática y su aprendizaje. ¿Por qué metaparadojas? Porque no son paradojas dentro de la matemática, que se escriben o que se enuncian con el lenguaje del álgebra, de la geometría, del análisis, sino es un problema relacionado con la matemática, pero que se expresa no precisamente en el lenguaje puramente matemático. Y por ejemplo, Enrique Poincaré, que pienso que no tiene necesidad de ninguna presentación, decía, como ustedes ven a principios del siglo XX, esto que a mí realmente me parece, es una obra fácil, es un artículo que él publica en esa época que para mí es fascinante. Y hay una cantidad de cuestiones interesantes planteadas por Poincaré en ese momento que son totalmente actuales. Y él dice, ¿cómo es que hay tantos espíritus que se niegan a comprender las matemáticas? ¿No hay en ello algo de paradójico? Si la matemática se sustenta sobre principios sencillos y un razonamiento lógico que apela al sentido común, ¿por qué la mayoría la encuentra oscura? Él ahí está viendo una paradoja de ese tipo de razonamiento, porque todos decimos, no, si eso es sentido común, todo es sentido, todo es lógico. Sin embargo, en realidad lo que nos estamos encontrando es que es una de las asignaturas más complicadas para la mayoría de los estudiantes. Y unos cuantos años después, Philip Davis, también matemático y interesado por toda esta situación, decía, refiriéndose a la matemática, es paradójico que mientras la matemática tiene reputación de ser una de las materias que no tolera las contradicciones, en realidad posee una prolongada historia de coexistencia exitosa con las contradicciones. Y yo creo que todos estamos claros de que eso es así, han existido muchísimas y han dado lugar a un desarrollo interesante de la ciencia precisamente. Ahí están las dos citas y nosotros nos podemos preguntar, ¿y no habrá una relación entre ambas cosas? Es decir, ¿por qué no se comprende la matemática a pesar de ser tan lógica? ¿Y por qué hay paradoja en la matemática y nosotros decimos que la matemática es nada más que sentido común? ¿No habrá una relación en todo eso? ¿No tendrá esa relación en cómo nosotros comunicamos la matemática? Y que puede entrar en contradicción a cómo la matemática misma se ha desarrollado. Es decir, que hay una contradicción entre estas dos cosas, la forma en que presentamos la matemática con la forma en que la matemática se genera cuando los matemáticos investigan sobre ella. Y sobre esto también pensadores importantes se han expresado. Y por ejemplo, Descartes, en su famoso discurso del método, decía, no me mostraban suficientemente por qué las cosas eran así y cómo se habían llegado a descubrirlas. Se refería, por supuesto, a cómo le habían explicado las cuestiones matemáticas. No me extrañaba, pues, que muchos hombres inteligentes e instruidos, después de haber comenzado el estudio de las matemáticas, las olvidaran por pueriles y vacías, o se detuvieran en su estudio por creerlas muy difíciles y enrolladas. Es decir, que ya esto era una preocupación que es totalmente actual y en el siglo XVII. Bastante después, George Polya, un buen matemático de origen húngaro, pero radicado durante muchos años en los Estados Unidos, pero muy preocupado por la enseñanza y por la formación de profesores de matemáticas y de cómo la enseñanza utilizando problemas pueden servir para ayudar, que es muy famosa cómo resolver problemas de Polya, que está traducido a casi cualquier cantidad de idiomas y que realmente es una joya todavía ese libro. Y él decía, de una manera sintética y clara, las matemáticas presentadas de la manera euclidiana aparecen como una ciencia sistemática, deductiva, pero las matemáticas en vía de formación aparecen como una ciencia experimental, inductiva. Es decir, ahí tenemos nuevamente una situación, una doble cara de la matemática. Y en ese artículo que yo mencioné antes, una frase de Poincaré, hay un símil que él pone y realmente eso es así. Es decir, la matemática está llena de contradicciones, está llena de situaciones y de problemas. Pero el trabajo de los matemáticos va despejando esos problemas, va
desarrollando esas paradojas y las va llevando, las va apartando, pero ellas no desaparecen, ellas se van quedando en la frontera. Y ya la matemática queda elegante, y esa matemática elegante, sin la frontera, es la que nosotros le presentamos, y la mayoría de los cursos la presentan así, la mayoría de los libros de texto la presentan así a los estudiantes, es decir, acabada, sin ningún tipo de contradicción. Sin embargo, cuando una persona quiere realmente asimilar, decía Juan Caré, entonces esos obstáculos están ahí y tiene que salvarlos de alguna manera. Cuando la quiere aplicar también, es decir, para realmente entender lo que está haciendo y no solamente verla de una manera formal. Ahora, ¿cómo podemos tratar de buscar una solución a esta situación a la que todos nos enfrentamos día a día en nuestra labor docente? Buscando cómo se generaron los conceptos que vamos a enseñar, los teoremas que tenemos que demostrar. Buscando ejemplos y contraejemplos que sean notables, que sean significativos, no ejemplos que sean puros mecanismos para aplicar determinados algoritmos vacíos que no digan nada, sino ejemplos significativos, importantes. No quiere decir que los otros para aplicar algoritmos no puedan ser importantes en determinado momento, pero nos estamos refiriendo a resolver determinado problema y para eso son otro tipo de ejemplos y también muy importantes, contraejemplos que son importantes, que son notables, que son llamativos. ¿Cuál es el papel del razonamiento lógico-deductivo? ¿Por qué se llegó a utilizar? ¿Por qué se utiliza? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué resuelve determinados problemas? ¿Dónde se puede encontrar todo esto? Para nosotros no cabe la menor duda de que todo eso está en la historia de la matemática. Ahí está. En la historia de la matemática cómo se generaron, cómo salieron esos teoremas, cómo salieron esos conceptos, por qué alguien sintió la necesidad de probarlo. ¿Por qué incluso las pruebas se fueron mejorando? Porque las primeras pruebas no son las que nosotros damos normalmente. ¿Cómo eso todo fue evolucionando? Por lo tanto, la historia va a ser la guía de todo el asunto. Ahora, ¿cómo podemos actuar? Pues buscando problemas y situaciones paradójicas. Esa es una sugerencia. Por supuesto, no es que yo pretenda, cuando yo digo esto así, es nuestra propuesta. No quiere decir que pensemos que sea la única posible, pero sí nos parece que es una alternativa que realmente está por explorar y por explotar totalmente. Pero también hacer una selección de eso. No es tampoco empezar ahora a hablar sobre la historia de todo lo que vamos a decir y atiborrar, porque entre otras cosas tiempo no hay, que es una de las cuestiones que muchas veces más nos presionan a los profesores en el cumplimiento de los programas, el tiempo. Sino hacer una selección de aquellos ejemplos que realmente son significativos, de aquellos episodios históricos que pueden ser realmente importantes y adecuarlos. Y para todo esto hay que tener muy claro el objetivo pedagógico. Incluso un mismo concepto, si uno se lo va a hacer llegar a un estudiante, en un concepto de cálculo, por ejemplo, a digamos, la idea del límite, a un estudiante de bachillerato, pues por supuesto que no es lo mismo que a un estudiante universitario. Y no es lo mismo a un estudiante universitario que persigue seguir una carrera de ciencias técnicas o de física o de química a un estudiante que lo que quiere es una carrera de matemática. Obviamente hay diferencia en lo que vamos a hacer, diferencia en la forma de lo que vamos a presentar y con el objetivo ese y de qué es lo que pretendemos en esa etapa justamente. Bueno, ya un poco más, esto digamos de carácter general, un poco más concreto. Luis, yo no en ningún momento he precisado, supongo que sea 50 minutos, así más o menos, ¿verdad? Sí. Y empezamos algo así como alrededor de las 5. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces ya en concreto del cálculo. Desde el punto de vista histórico, nosotros nos gusta, esto lo voy a hacer un poquitico rápido porque quizás me parece que es mejor hacer algunas reflexiones más interesantes después cuando aparezcan los ejemplos. Nosotros dividimos un poco el cálculo, no es que nosotros pero nos adherimos a esa idea, en infancia y adolescencia, que eso vamos a decir que tiene su fase más importante en el siglo XVII y XVIII, donde va a caracterizarse por una manipulación totalmente libre, por ejemplo, de las sumas infinitas de las series,
pero que vale todo completamente en esa serie. Lo mismo que se hace en lo finito, se hace en lo infinito. Eso es lo que Leibniz llamó principio de continuidad. Principio de continuidad para Leibniz no tiene nada que ver con la continuidad desde el punto de vista matemático, sino que lo que vale en el caso de una suma finita vale en el caso de una suma infinita. Lo que vale para los números reales vale para los números complejos. Lo que vale para los números habituales vale para los infinitesimales y los infinitamente grandes. Es decir, que eso se extiende, continuidad en ese sentido es en el que él lo está hablando. Por ejemplo, así trabajaba Cavalieri, así calculó áreas, así el famoso principio de Cavalieri, calculó volúmenes, así trabajaba Fermat, así también obtuvo un montón de resultados interesantísimos en el cálculo, no nos vamos a detener en nada de ello. Así trabajaba Newton. Newton le tenía un poco de miedo a publicar, porque ese era un método que él no consideraba, a él le gustaba mucho publicar al estilo euclidiano, al estilo más axiomático, y por eso pasó tanto trabajo, por eso sus principios son casi imposibles algunas veces entenderlos. Sin embargo, él en la realidad trabajaba también y tiene a veces algunas maniobras realmente fantásticas. El famoso binomio de Newton, y no me refiero al caso del exponente entero que se lo conocía Pascal, sino al caso de un exponente que hoy diríamos real, arbitrario. Los razonamientos de Newton, todo el mundo después de ahí en adelante los usó y aceptó, porque era Newton y se basaban en la autoridad de Newton, pero en este momento son totalmente inadmisibles, porque son unos razonamientos de que se debe cumplir porque sí, porque se cumple para este caso, lo probó para unos cuantos y por una inducción nada matemática, asumió que sí se cumplía, y como obtenía resultados, la práctica le demostraba que aquello funcionaba, pues todo el mundo además lo siguió utilizando. Hasta el principio del siglo XIX, en que hace la primera demostración formal y rigurosa de ese teorema del binomio Place-Abel, a principios del XIX. Así trabajaba Leibniz también, trabajaba con sus infinitesimales, etc. Así trabajaron los dos discípulos más importantes de Leibniz, sus seguidores más importantes, que fueron los hermanos Bernoulli, Jacobo y Johann Bernoulli, que también tienen una gran cantidad de resultados interesantes dentro del cálculo, pero también han llegado a algunas paradojas y una de ellas la vamos a comentar más adelante. Y así trabajó el maestro de todos, como lo llamó Lagrange, Leonard Euler. Así escribió su introducción al análisis matemático, así escribió sus grandes obras, ¿no?, sobre cálculo diferencial e integral, y así trabajaba. Y obtuvo maravillas, pero también obtuvo cosas extrañísimas, sumas de números positivos, infinitos, que le daban un número negativo, y cosas de ese tipo realmente fantásticas. Y ver cómo él trabajaba, pero a veces era muy curioso, porque trabajaba todo eso, lo seguía trabajando, y a partir de esa serie de cuestiones que hoy diríamos disparatadas, él obtenía finalmente resultados válidos, que funcionaban. Pero llegó una etapa de madurez, donde se empezaron a hacer necesarias otras cosas. Aparecieron toda una serie de nuevas ideas matemáticas, en particular la serie de Fourier, muy importante en jugar un papel, la serie trigonométrica, que después le llamamos de Fourier, y los problemas de la física matemática, etc. Y empezaron a cuestionarse esta forma de trabajo. Y además yo creo que también aquí influyó de una manera muy importante en esta necesidad de definiciones, de demostraciones precisas, un cambio radical. En la etapa anterior, la matemática se desarrolla fundamentalmente en las cortes, donde trabajaba Euler, o junto a la corte alemana, junto a la corte de San Petersburgo. Todo, más de una manera u otra, Leibniz era diplomático, y no trabajaban en la enseñanza. Sin embargo, a partir de la Revolución Francesa, que se crean las grandes escuelas, en particular la Escuela Politécnica de París, empiezan los cursos a darse clases de matemática, y los matemáticos empiezan a reflexionar, ligados a la necesidad de enseñar en los fundamentos y en el razonamiento lógico de lo que estaban enseñando. Fíjense que aquí hay de nuevo una interrelación enseñanza con el desarrollo de la formalización matemática.
aparece el lenguaje epsilon delta, primero el epsilon solo y después aparece el delta también acompañándolo. Aparecen una serie también entonces de contraejemplos a ideas y cosas que se tenían anteriormente y que ya no se empezaban a creer. Por ejemplo, Bolzano y Cauchy necesitaron definir una función continua que hasta ese momento nadie lo había sentido esa necesidad. Bolzano y Cauchy ambos dieron esa definición. Sin embargo, Bolzano aceptó tranquilamente en cierta medida lo que Leibniz llamaba el principio de continuidad, porque él decía que la suma el límite, más que la suma en este caso es el límite, de funciones que son continuas, una sucesión de funciones continuas, el resultado era también una función continua. Él lo admitió implícitamente cuando construyó una curva realmente interesante, de continua en todos los puntos y sin derivada en ninguno. Y Cauchy no solo lo admitió, Cauchy lo demostró, lo enunció como un teorema y lo demostró y lo publicó en su curso de la Escuela Politécnica, el curso de el análisis algebraico de Cauchy de 1821, y lo demostró. Sin embargo, Abel le encontró una excepción, como él le llamó, al teorema de Cauchy, es decir, hoy diríamos un contraejemplo, pero en ese entonces se hablaba en ese lenguaje de excepción al teorema todavía. Dirichlet se preocupó ya por la cuestión de las series trigonométricas, aparecieron nuevas ideas de función, ahí se formaliza un poco más el concepto de función, que muchos atribuyen el actual concepto de función a Dirichlet. Realmente no hay bastante que cuestionar de eso, pero no me voy a detener. Riemann, alumno de Dirichlet, también preocupado por las series trigonométricas y precisamente como un apéndice a las series trigonométricas publica y se aparece la integral de Riemann. Él se siente la necesidad de dar una formalización del concepto de integral. Y la siguiente generación, digamos la segunda mitad del siglo XIX, está caracterizada por estos tres, vamos a decir desde este punto de vista que a nosotros nos interesa, que son Weierstrass, a quien le debemos, es el gran legislador de la matemática, en particular del análisis matemático, y a él le debemos prácticamente todo el rigor ya bastante próximo al actual. Con él es donde aparece de verdad el epsilon delta, porque con Cauchy estaba más el epsilon solo, pero con él ya aparece el epsilon delta, aparece la idea de convergencia uniforme ligada a los problemas que estábamos comentando. Dedekind, Cantor se preocupa enormemente también ligado a las series trigonométricas, a otros problemas, aparecen ya las ideas de los conjuntos, las ideas del trabajo inicial topológico. Dedekind, lo más conocido de él en este sentido relacionado con el análisis es la famosa corte, creo le llaman aquí fundamentalmente Dedekind, para construir un número real. Y por cierto, relacionado a un curso que estaba dando en el Politécnico de Zúrich. Y Dedekind, Weierstrass y Cantor, todos ellos trataron de construir los números reales, porque caramba, ¿de qué formalidad vamos a hablar del lenguaje epsilon delta, de la definición del límite de continuidad, si no se han construido y se saben realmente qué cosas son los números reales? Y justamente ustedes se dan cuenta que muchas veces lo que nosotros damos en la escuela en un orden, desde el punto de vista histórico, ha surgido en el orden totalmente contrario, porque la necesidad de construir de una manera rigurosa los números reales solo aparece a finales, segunda mitad del siglo XIX, con estas primeras tentativas de construcción de esos números reales. Es decir, que ahí tenemos, digamos, un recorrido, pero totalmente sintético, de las etapas por las cuales pasó la formación del cálculo. Y hay una cantidad grande de dificultades en la comprensión del cálculo y casi todos los profesores, por lo menos los que trabajan en universidad, de una manera u otra, yo creo que se han enfrentado a tener que dar clases de cálculo, porque casi lo más frecuente es dar clases de cálculo los profesores de matemática y bueno, los de instituto, pues depende de cómo hayan trabajado. Y Michel Artin, creo que todavía es, pero si no, lo debe haber sido en congresos anteriores, esto es anterior a esa situación, una gran francesa dedicada a la enseñanza de la matemática, Michel Artin, y les decía que creo que actualmente es todavía presidenta de la Comisión
que todavía lo es, ¿verdad?, de la comisión adjunto a la INU, ¿no?, pero dedicada a la enseñanza de la matemática. Bueno, que uno de los grandes presidentes de ella por varios años fue Miguel Despán. Y Michel Artigue en el año 96 decía que había varias complejidades relacionadas con la enseñanza del cálculo. Una era la complejidad intrínseca de los propios objetos, es decir, los números reales, las funciones. Y ellos son objetos complejos, son objetos complicados. La complejidad del límite, comprender el límite como concepto básico y generalizador, comprender realmente ese concepto. Esa es otra de las dificultades básicas que tiene la asimilación de los conceptos y de las ideas del cálculo. Y el rompimiento con el pensamiento algebraico. Cuando nosotros trabajamos desde el punto de vista algebraico, ¿qué es lo que hacemos? Resolvemos una ecuación, un sistema de ecuaciones. Se opera siempre con igualdades y se llega finalmente a una o varias soluciones en dependencia de la situación que se tenga. Cuando nosotros ponemos una igualdad con un límite, ¿cómo lo expresamos? ¿Cómo nosotros expresamos que el límite de una función es L? ¿Lo hacemos en términos de igualdades? No. Ponemos una igualdad, pero ¿cómo lo expresamos en términos de desigualdades? Para todo epsilon mayor que C existe un delta menor, bueno, ese cantico que estamos acostumbrados a él. Es decir, que realmente es un rompimiento totalmente con la idea de igualdad. ¿Y de cuándo surge todo esto? En la etapa de madurez del cálculo. No, nunca antes de Cauchy-Bolzano, y casi yo me atrevería a decir que fundamentalmente en la época de Bayer, Cantor y de Decker. Y este es otro asunto relacionado con lo mismo. Hay una diferencia enorme entre el significado de nuestras conceptos, las palabras que califican a los conceptos matemáticos y el significado lingüístico. Por ejemplo, en este tender relacionado con límite, esa es la oncena definición, porque aparecen otras 10 anteriores del diccionario de la Real Academia. Y esta la califica de matemática, el diccionario. Bueno, un diccionario de la Real Academia, no es matemático. Dice aproximarse, el entender es aproximarse progresivamente una variable o función a un valor determinado, sin llegar nunca a alcanzar. Pues, no hacen falta muchos más comentarios, ¿no? Está claro que eso, lejos de aclarar desde el punto de vista matemático, es una de las tantas confusiones que generalmente tienen los estudiantes. Entonces, nosotros podemos preguntarnos, y los alumnos se lo pueden preguntar, bueno, ¿por qué el concepto matemático es más preciso? ¿Y por qué es necesario? Y eso último todavía más importante. ¿Por qué es preciso? La mayor parte de las veces piensan porque el profesor lo dice así. ¿Por qué es necesario? Porque si no me lo aprendo, suspendo el examen. Generalmente esa es aproximadamente el razonamiento de una buena parte de los estudiantes. ¿Cómo de hacerlos comprender el verdadero por qué es más preciso y el verdadero por qué es más necesario? Porque el concepto matemático lo podemos hacer más preciso para poder resolver situaciones paradójicas, para determinadas problemáticas que nos encontramos. Eso nos puede dar el por qué es preciso y sobre todo el por qué es necesario. Porque si no se precisa la definición de límite y se trabaja al estilo de Cauchy, nunca podría entenderse cómo Cauchy pudo demostrar el teorema de que una serie de funciones continuas daba lugar a una función continua y a ver venir y encontrarle un contraejemplo. Es decir, una excepción. Es decir, si el razonamiento estaba bien, ¿cómo iba a tener una excepción? Es decir, este tipo de análisis realmente puede ser sumamente valioso a la hora de razonar. Cuando nosotros hablamos de paradojas, y ahora vamos a mostrar algunos ejemplos más concretos, nosotros nos referimos siempre a una afirmación que es verdadera, es decir, en ese sentido amplio, pero que parece falsa, o a una afirmación falsa que parece verdadera.
o bien al descubrimiento de un contraejemplo a una idea ampliamente aceptada, como estábamos comentando ahora mismo. Bueno, hay varias paradojas interesantes que podemos analizar. El tiempo no es mucho, así que sí, hay todavía un poco. No, pero es que yo soy un poquito quizás molesta con eso del tiempo. Paradojas del movimiento. Es decir, fíjense, Zenón, época griega, ya ahí aparecían, pero son totalmente actuales y pueden utilizarse perfectamente. Por ejemplo, Zenón llegaba a la siguiente cuestión. Bueno, el movimiento es imposible. Es decir, un individuo quiere ir desde A hasta B, pero si quiere ir desde A hasta B tiene que correr y llegar a la mitad. Y si quiere, después tiene que llegar a la mitad de la mitad. Es decir, tiene que recorrer la otra mitad, pero después tiene que recorrer la otra y así sucesivamente. Y bueno, pues nunca llega, porque para cada una de ellas necesita un cierto tiempo finito. Y la suma de esas cantidades, pues, según la idea de no va a llegar, porque siempre tiene que llegar a la mitad. Sin embargo, la práctica dice que si uno va en un movimiento uniforme y va en una unidad de tiempo desde A hasta 1, pues irá desde A hasta B en 2 unidades de tiempo sencillamente. Ahí es donde radica la paradoja. ¿Y cómo, por qué sale esta paradoja? Bueno, eso está relacionado con la suma de esa progresión o esa serie geométrica. Está claro que las longitudes, si tomamos como unidad de medida el A a la mitad, es decir, A a 1, y después en la otra mitad sería ya medio, el A1 a 2, después el A2 a 3 que sería un cuarto y así sucesivamente. Sumamos todo eso, bueno, pues esa serie geométrica que es muy fácil de sumar en una forma bastante elemental, pues da 2. Pero hay una manera, además de la tradicional, que se puede hacer, que se le ocurrió en el siglo XVII a un monje. Y bueno, eso que yo he puesto ahí es algo que está inspirado en la idea de él, Gregory de San Vicente. Y él dice, bueno, cojamos un cuadrado de unidad, hacemos la diagonal, el área de ese cuadrado 1, el área de la mitad, es decir, el triángulo superior es un medio, y de abajo, bueno, por supuesto, también es un medio. Y ahora, a ese triángulo de abajo, que tiene área 1 medio, dividamos a la mitad, por la propiedad de los triángulos, bueno, trazamos ahí la altura, que es a la vez una bisectriz, una mediana, etc. Entonces, pues, se dividen en 2, quiere decir que ahora ese segundo triángulo que aparece ahí, abajo, haría un cuarto, después volvemos a hacer la división con el que nos quedó, y aquí tenemos un octavo, y así vamos sumando, y efectivamente, caramba, siempre estamos dentro de ese cuadrado. Luego está claro que la suma no le va a quedar más remedio que ser 2, ¿verdad? Y hay otras, por ejemplo, 0,3333 igual a 1 tercio. Eso los alumnos lo aceptan bastante bien. ¿Por qué? Porque cogen 1, dividen entre 3 y como no se acaba nunca y siempre tiene el resto de la división, aceptan el 3. Sin embargo, ahí están aceptando a su vez una igualdad entre dos objetos, un número racional, bien clarito, 1 tercio. ¿Y qué cosa es 0,3333? Un 0 con infinitos 3 después. Bueno, eso no es nada matemático. En realidad nosotros sabemos que eso es la suma, es decir, eso es una suma, es un límite, es una serie, la suma de una serie geométrica, es decir, lo que lo puedo representar con una serie geométrica de razón 1 sobre 10. Es decir, que justamente eso es lo que está apareciendo en ese caso de ese que está ahí. Ahora, si ustedes cogen ese mismo ejemplo y se lo multiplican a los alumnos por 3 a ambos lados, le queda uno del lado de allá, evidentemente, del lado de acá, bueno, por las operaciones normales aplicadas a esa operación, le queda 0,9999. Y eso, ¿qué trabajo cuesta? Y lo he experimentado concretamente hasta con alumnos relativamente buenos, que lo entiendan. Si ustedes le hacen la pregunta a la mayoría de los estudiantes y qué relación hay entre esos dos números, y le dicen que 0,999 es más pequeño que 1, algunos le dicen a 1 que es incluso el antecesor de 1, de esa forma,
¿Y por qué? Porque nunca va a llegar con muchos 9 que se pongan, y hay una serie de explicaciones de ese estilo que realmente son sumamente ricas si uno las explota y las discute con los estudiantes. Galileo Galilei decía en su época, que fue uno de los primeros que se preocupó por estas cosas, ¿por qué está la dificultad cuando tratamos con infinitos e indivisibles? Dice Galileo. Cuando los tratamos, nuestra mente es finita y no puede entenderlo, debido a la inmensidad de los unos y la pequeñez de los otros. Es decir, la mente nuestra es finita y la de nuestros alumnos es bien finita. Y eso lo saben todos. Miren esta paradoja de Bernoulli que les había comentado. Esta serie armónica, todo el mundo sabe que es una serie divergente, eso es infinito, pero recuerden que Bernoulli trabajaba eso como si fuera una suma finita y cumplía las mismas propiedades. Si cumple las mismas propiedades, yo puedo escribir esa suma, 1 más 1/2, coger todos los términos, aplico la propiedad conmutativa, asociativa, etcétera, etcétera, y agrupo los términos impares y los términos pares, pero a los pares les saco factor común en 1/2, aplico la propiedad distributiva, y al sacar factor común 1/2, que me quedó dentro de, pues, justamente la misma serie. Quiere decir que en el miembro izquierdo voy a tener esa serie que aparecía arriba, y en el derecho tengo aquella suma. Si ahora paso, transpongo el término, obviamente lo que al final voy a obtener va a ser esta igualdad. Es decir, al lado de acá voy a obtener 1/2, porque voy a tener toda la suma, y además paso restando la mitad de esa suma, lo que me va a quedar es la suma multiplicada por 1/2, es decir, la suma de los pares es igual a la suma de los impares. Pero resulta que para todo el mundo está claro que 1/2 es más pequeño que 1, 1/4 es más pequeño estrictamente que 1/3, 1/6 es más pequeño que 1/5, etc. Todos los términos de la primera son más pequeños que los de la segunda, sin embargo suman lo mismo. Y él pone otros ejemplos muchísimo más interesantes, en que incluso suman, son todavía más atractivos que este, y que bueno, pero ya no quise traerlo porque era un poco más complicado. Todas estas paradojas fueron un poco las que llevaron a reflexionar a Cauchy y dar una definición de suma de una serie convergente, introducir la idea de serie convergente, y se hizo tan popular, entre comillas, es decir, dentro del ámbito matemático, que dicen que, creo que fue Laplace, se retiró de la academia, eso es una anécdota de esas que uno no sabe si son verdad o mentira, se puso a revisar toda su mecánica celeste y trató de ver si él había trabajado con alguna serie divergente, y cuando comprobó que no, yo lo dudo, pues regresó, porque a ver, Cauchy dio la definición de serie convergente, la dio en sus clases, la exigió, la propagandizó, pero trabajó con las series divergentes al estilo euleriano y de Bernoulli en sus trabajos de física matemática, porque la obra de Cauchy es bastante... Yo pensaba que este iba a salir, que no había ninguna vaina, que pasaba eso, y se fue. Bueno, este ejemplo yo lo mencionaba ahorita, el teorema de Cauchy, voy a pasarlo un poquito rápido. La suma de las series de funciones continuas es continua. Ahí tienen el contraejemplo de Abel. Sí, esto más o menos convence bastante bien un tipo de animación de esta, que bueno, a lo mejor seguro que se puede hacer mucho mejor de la que yo traigo, ¿no es verdad, Manolo? Y recuerdo que otras veces él me ha señalado algunas cuestiones que me dice que bueno, que se puede hacer de tal o otra forma, qué sé yo, porque bueno, yo no soy ni remotamente especialista en nada de eso. La computación, como a la mayoría de mi generación, no se le da del todo tan bien, pero bueno, en fin, al menos algo trato. Pero yo creo que eso da una idea bastante buena de lo que ocurre. Sin embargo, el contraejemplo de Abel, la excepción esa de Abel, es bastante complicada, por ejemplo, para un nivel, digamos, relativamente elemental. No hablamos solo de bachillerato, sino incluso dentro del propio cálculo. Pero nos permite hacer un poco de debate sobre la demostración. Es decir, ¿por qué la demostración de Cauchy tenía problemas? ¿Por qué tenía problemas? Porque ya tenía problemas la notación, tenía problemas la forma en que se expresaba la demostración, muy retórica. La definición era muy retórica. Es decir, ahí se puede hacer una crítica, como la llamó, crítica matemática, como la llamó Lakatos. La crítica matemática, en el sentido crítica constructiva. ¿Cuáles son ahí? ¿Qué es lo que le faltaba?
Y podemos también entonces cambiar el ejemplo de Cauchy y hacer lo que Grattanguini llamó historia sátira, una forma en que él llamó, que es utilizar la misma idea que surgió en la historia, pero modificándola de modo tal que sea pedagógicamente más asequible al estudiante. Y por ejemplo, este ejemplo, que no es mío, porque oiganme, no es que no hay que inventar los ejemplos interesantes y estas sátiras históricas todas. Hay muchísimos ejemplos muy interesantes en mucha literatura por ahí. Esa ahora es una serie mucho más noble, porque no es una serie trigonométrica, es una serie geométrica. Claro, una serie de funciones, pero es una serie geométrica de razón 1 sobre 1 más x2 1 sobre 1 más x2. Fíjense que se puede poner perfectamente como una serie geométrica. Bueno, el grafiquito más o menos la misma cuestión, y esa sí se puede discutir, claro. Hay que tener presente el objetivo pedagógico. ¿Hasta dónde discutir eso? Eso depende del alumno que usted tenga delante. Yo lo hago con los míos, pero yo lo doy clase de matemáticas. Yo no estoy pensando que siempre sea así, pero oiga, da un resultado fantástico, porque sale claramente dónde está el problema de la demostración y del error de la forma de razonar de Cauchy. ¿Por qué hace falta la convergencia uniforme? Y de ahí a que haya que definir la convergencia uniforme es sumamente natural. Pero también pueden haber paradojas provocadas, usando los errores de los estudiantes mismos. Oigan, las cosas que hacen los estudiantes son a veces lo agarran a uno, ciertamente, pero también a veces se pueden explotar muy bien. Incluso estudiantes deficientes son capaces de darle a uno respuestas y uno aprovecharlas. Lo que hay que no ser respetuoso con ese error que comete el estudiante y tratar de aprovecharlo para hacerlo bueno. Por ejemplo, esta es una creencia bastante extendida en los estudiantes de cálculo. Si una función es decreciente antes de un punto y creciente después, el punto es un mínimo. Y muchas veces la culpa la tenemos nosotros por los ejemplos que ponemos. Casi siempre eso es verdad, porque cada vez que ponemos son funciones continuas y no tienen problema. Sin embargo, le ponemos una función como esta, discontinua, y donde coloquemos el valor, que esa exactamente es una función que no tiene ni máximo ni mínimo en el punto cero, aunque decrece primero y crece después. Pero además podemos coger ese cero y cambiarle el valor, y aquí tenemos cualquier cosa, ¿verdad? Pero también podemos poner esta otra. Si una función tiene un mínimo, entonces, si una función tiene un mínimo, el recíproco, entonces antes del punto decrece y después crece. A mí me han dado todas estas cosas como definición de máximo y de mínimo en mi curso de cálculo. Es común que no le dan la verdadera definición y le dicen eso, pero hasta cierto punto a veces hay que justificarlos, porque si nosotros no les mostramos que eso no es la definición, pero no solo mostrárselo a posteriori, decirle esto no es la definición, no, vamos a enfrentarlo ante el problema, hagámosle la pregunta, sí, digámosle, preguntemos si eso es verdadero o falso después que hayan estudiado un poquito el asunto, no en una prueba, en la clase, y discutamos la cuestión. Y miren, ahí tienen otro ejemplo. Ese no es un punto de mínimo y obviamente ni crece ni decrece ni antes ni después, es decir, que no tiene nada que ver con ello. También, como ese, hay muchísimos más que se pueden encontrar en la literatura muy interesantes. Cauchy, y cuando empezó a pensar en su cálculo complejo, la parte compleja, por ejemplo, en el año 1814, antes incluso del libro que mencionaba ahorita, de sus clases en la Escuela Politécnica, él integra de x sobre x entre menos 1 y 2, calcula la primitiva, evalúa, calcula de la primera manera y le da logaritmo de 2 menos logaritmo de menos 1, a la base de la otra forma, multiplica y divide por el x, y dentro de eso integra, y le queda logaritmo de 2. Es decir que, ¿dónde está el problema? Cauchy lo hace pensando, pensó lo siguiente, después, como estaba pensando en el sentido complejo, lo que hizo fue que se fue unió el menos 1 y el 2, evadiendo el 0 por arriba y por abajo, y daba dos resultados distintos, y bueno, eso ahí más o menos empiezan las ideas alrededor del famoso teorema de Cauchy de variables complejas. Pero obviamente eso es una situación paradójica a la cual podemos enfrentar a los estudiantes.
y que pone de manifiesto la necesidad de la continuidad del integrando para aplicar el teorema fundamental del cálculo. Pero mucho mejor que estarle diciendo, tiene que ser continua, caramba, pero si tú no me pones un ejemplo y me enfrentas a él, no me dices, este es el ejemplo, fíjense lo que pasa. No, no, es al revés. La cosa no es como yo lo estoy haciendo aquí, la cosa es presentarle a los alumnos y decirle, calcula, mira, nos da esto y esto, ahora a ver por qué. ¿Dónde está el problema? Vamos a buscarlo. A ver, este otro. Integras ahí la derivada del seno y el coseno, puedo integrar de esa manera, o puedo integrar de esta otra, resto, y me queda que seno cuadrado es 0. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, está clarísimo, la constante de integración. Lo primero es una familia de funciones, lo segundo es una sola función, la estamos identificando. La mayor parte de las veces los estudiantes no saben por qué el profesor es tan majadero que quiere que aparezca la C esa. Y más ahora, y más ahora, ¿ustedes saben por qué más ahora? Porque pónganse la matemática, MAPE o a cualquiera de ellos, ninguna le saca la constante, le pone la función y andando. Cuando usted pone eso así, y el alumno eso está viendo y dice, bueno, ¿y por qué? Oiga, eso hace un efecto devastador, es decir, impacta, desestabiliza. ¿Qué se puede lograr con esto? Modificar paulatinamente las creencias que tienen los estudiantes en qué es la matemática, en cómo se desarrolla. Humaniza la matemática. La matemática está hecha por seres humanos y esos seres humanos tienen defectos, se equivocan, como se equivocó el gran Cauchy, cometen errores y no solo Cauchy, aquí yo he mencionado el error de Cauchy, pero hay casi todos los matemáticos. Euler tiene cosas tremendas también y es un matemático muy conocido, y así prácticamente casi todo el mundo ha cometido algún error en algún determinado momento que alguien, o inexactitud que alguien le ha corregido detrás, y así se desarrolla la ciencia. Esa es la ciencia viva. Se le hace llegar lo que han dado en llamar, algunos llaman debate matemático, la crítica matemática. Que los estudiantes vean que eso es importante, debatir, criticar, ver distintos, confrontar puntos de vista, disminuir el horror al error. A ver, hay distintos tipos de errores. Nosotros tenemos la situación de que pueden haber los errores esos tontos, eso no nos interesa, no estamos hablando de ello. Estamos hablando del error realmente significativo, a ese es al que nos estamos refiriendo. Cualquiera comete errores de esos tontos, también están errores de otro tipo, pero hay errores realmente significativos. Hay errores que los profesores que tenemos años dando clases, sabemos que año tras año se nos presentan. De hecho, hasta lo podemos provocar. Podemos poner algo en la pizarra y hacerlo, yo lo he hecho, aparte, que sepa que el profesor también se puede equivocar, y eso es algo que los matemáticos todos son falibles, incluido el profesor, y que sea capaz. Yo a veces me equivoco a propósito, otras no tan a propósito, Bueno, Bello fue alumno mío y puede saber, puede saber bastante de las cosas que podían suceder, pero nunca me ha dado vergüenza. Yo di clases desde muy joven, y cuando estaba muy poco preparada para dar el cálculo, tuve que hacerlo. Y siempre pensé, todo no es errar es de sabio, rectificar, errar es humano, rectificar es de sabio. Vamos a resolver. Yo a veces me quedo así y de pronto algo digo, eso no está bien. Y no me doy cuenta, y a veces que me doy cuenta en la misma clase, y es una tontería, y me miro para ello, y a veces los miro y me encuentro un estudiante que me hace así y me dice, sí, es que eso ahí estaba mal, usted cambió tal letra por tal letra, porque vaya, a mi edad esas cosas pasan con frecuencia. Y entonces yo le digo, ¿por qué tú no me dijiste? Y entonces se coge todo y le digo, ¿cuál de las dos cosas es? O es que tú no entiendes nada, o que tú consideras que pobrecita la profesora está tan mayor que por eso hace esas cosas. Es decir, en cualquiera de las casos, o no, los otros o no estaban atendiendo. Es decir, que si ustedes no me rectifican esas cosas, si ustedes no protestan, si ustedes no llaman la atención, realmente yo lo que voy a pensar es más mal de ustedes que si lo hacen.
y da resultados, ¿no? Me he encontrado alumnos que son fantásticos y a todas horas están, profe, tal cosa, profe, lo otro. Y así van las cosas mucho mejor. Claro, yo les digo, en clases equivocarse no hay problema. La prueba ya es otra cosa, ahí no se da más remedio, ese es el sistema. ¿Cuáles son las dificultades para hacer todo esto? Porque no crean que la cosa es todo camino de color de rosa, que hay muchísimas espinas también, hay muchísimos problemas. No hay textos y materiales adecuados. Eso es algo importante, es algo importante. Yo creo que no es lo más importante, pero es algo importante. Yo creo que lo más importante está en la formación que tenemos todos los que estamos aquí, incluida yo misma que estoy criticando esto, porque yo estoy formada así. Los matemáticos, los profesores y los alumnos, todo el mundo. Estamos formados de esa manera, tenemos horror al error, los profesores lo tenemos, los alumnos lo tienen, los matemáticos lo tienen cuando publican, a que le vayan a hacer una crítica, todas estas cosas suceden y todos estamos formados así, no tenemos esa cultura de la crítica y del debate. Todo esto traba, todos son dificultades, pero como me dijo un estudiante una vez, en donde se ensayó todo esto y yo después lo discutí con el grupo, estuve trabajando con ellos 2 cursos, primero y segundo año del todo el análisis, y al final me decía, así después las cosas se entienden mejor, después las cosas van más rápido, de otra forma caminamos con los ojos cerrados. Fue una forma en que me decía. Y por último, quería traerles esto para que ustedes vean cómo me voy bien para atrás. Algunas veces en uno de los diálogos de Platón, que muchos de ellos están muy relacionados con la matemática y la forma de hacer llegar. Recuerden que Platón en su academia tenía 9 que no sabe geometría o algo así, no recuerdo exactamente la frase, pero más o menos así. Y Platón, en el diálogo Menón de la virtud, pone en bocas de Sócrates la siguiente, vamos a un extracto. Se refería a que a un esclavo se estaba dialogando con Sócrates y él le estaba enseñando, tratando para que construyera, había propuesto que dado un cuadrado, construyera un cuadrado de área doble. Bueno, digo porque era más o menos un problema y entonces, por supuesto, lo primero que dijo es que duplica el lado del cuadrado. Esa es la primera respuesta y por ahí para allá empieza el diálogo socrático entre el esclavo y Sócrates. Y entonces se refiere, por supuesto, Platón, que es el autor, enseñándola a dudar, que es la idea de Sócrates, le hemos causado algún daño, le hemos puesto, a mi parecer, en mejor disposición para descubrir la verdad. Porque ahora, aunque no sepa la cosa, la buscará con gusto. Entonces creía saberlo, como la mayoría de nuestros alumnos, y respondió con confianza como si lo supiese. Y no creía ser ignorante en este punto. Ahora reconoce su embarazo y no lo sabe, pero tampoco cree saberlo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿O comentario? ¿Comentario? Sobre esto seguro que hay muchísimas cosas que se pueden decir, aunque quizás no haya el tiempo para decirlas todas, ¿no? No hay nada que decir. A ver, Julio. ¿Conoce en otras áreas que se han hecho cosas similares? Quiero decir, por ejemplo, claro, el cálculo tiene mucho que ver con los fundamentos, en realidad, matemáticos, entonces la paradoja aparece. Seguro que, por ejemplo, en topología, en teoría de conjuntos, pero en topología también aparece. Y en otros sitios, en álgebra se puede hacer lo mismo, ¿cree usted? Yo pienso que sí, pero yo no puedo dar una respuesta nada más que de lo muy poco profesional, porque, a ver, es que yo no conozca un poco de álgebra, un poco de como todos los formados en matemática, ¿verdad? Y aparte la topología, ¿de dónde nació? Nació en el análisis. O sea, que a la larga, todo por ahí, todo va por el mismo camino. Es decir, fue precisamente los problemas de análisis. El álgebra ya es otra cuestión, tiene otra génesis distinta, pero yo pienso que sí se pueden hacer cosas, y creo que se pueden hacer muchas. Y creo que hay algunos trabajos ya, quizás que puedan ayudar en este sentido, pero por supuesto yo me he concentrado en lo que sé, porque uno debe de trabajar en lo que sabe, ¿no? Y en lo que tiene experiencia y tampoco se puede desviar. Pero yo pienso que sí, que se puede hacer, que sería muy interesante, y no menciono la geometría,
porque la geometría más rica en historia y en este tipo de situaciones, realmente con la geometría tanto euclidiana como no euclidiana, realmente es fantástica a la hora de trabajar. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchísimas gracias por la Gracias a ustedes por escucharme. habernos contado sobre la literatura.